el avión sale a determinada hora y yo no le puedo decir al piloto, aguantame un cachito. Una vuelta yo estaba acá, me dijeron, andate al aeropuerto que tenés el billete en el mostrador, presentá tu cédula y te dan el billete. Cuando yo llegué me dijeron, el check-in ya se fue, ya se hizo, pero el avión está ahí, pero el check-in ya se hizo. Y no pude viajar, me tuve que ir para mi casa. El avión estaba ahí, pero yo había perdido el tiempo en otra cosa. Entonces, eh, no podemos nosotros disponer cuándo la bendición va a estar. La bendición está. Si yo no estoy listo para recibirla, la bendición se fue. Es así de simple. La cosecha viene y si yo no me preparé para la cosecha la perdí. El tiempo de la siembra viene. Si yo no me preparo para la siembra, la cosecha no la voy a tener. La siembra no va a poder ser posible. Y tenemos muchos ejemplos de eso en la Biblia. Y hubieron varios que me escribieron, pero pastor, yo a esa hora tengo el programa de radio, a esa hora tengo el programa de televisión, a esa hora este, tengo que predicar, tengo una reunión de pastores, está bárbaro. Yo hace un mes que estoy anunciando que hoy, que ese día, a esa hora tengo eso. Tuve mucho tiempo anunciándolos. Entonces, después en algún momento subiré el video y es asombroso escuchar gente que hace tiempo que peina cana en el Señor que ignoraba mucho de lo que hablé en la clase ese día, en el taller. Y hay mucho evangélico que vive la vida así, que ignora cada paso que da y da, siendo oveja, patada de mula. Y podríamos ponerle, si le pusiéramos un título del mensaje, patada de mula. Patada de mula. ¿Sabes cómo es la mula, no? La mula, veo que se pone brava, ¿no? Y cuando se pone arisca la mula, chiquito, se pone arisca la mula. ¿Nunca vieron una mula ponerse arisca? Hay mucho evangélico mula. La mula aprieta las patas y ahí se queda. Y agacha la cabeza. ¡Ah! Y no se mueve y vos podés hincharla para donde quiera y ella clava las manos adelante y va patada para atrás. Por más que vos le estés diciendo, ahí tenés el pasto, ahí tenés la comida, ahí tenés el manjar, ahí tenés el remedio para la bichera, ahí tenés todo lo que a vos te va a hacer bien, ella se puso porfiada y no hay quien la haga avanzar. Y hay demasiado evangélico así, hay demasiado. Yo miro las estadísticas, hablo con muchos ministros y en todos lados recojo el mismo mensaje, como tirando verde para recoger maduro, ¿vio? Pero yo dije, no, yo ya formé al equipo, el equipo ahora tiene que seguir. Y Jesús formó a sus 12 y los 12 algunas veces pusieron como mula. Y como les enseñé en el taller de ataduras el otro día, Pedro se puso frente a Jesús y le dijo, no, yo voy a morir por vos en la cruz y apártate de mí, Satanás, le dijo Jesús a Pedro. No porque Satanás estuviera allí, no porque Pedro estuviera endemoniado. Estaba hablando de la acción de Pedro. La acción de Pedro era Satanás y que era opositor. A Satanás era opositor, alguien que se opone. Y hay mucho evangélico Satanás que se opone, como mula. Y saben que Pablo era igual. El apóstol Pablo era exactamente igual. El apóstol Pablo era una mula satánica, o sea, era una mula y un Satanás. Vamos a hablar, no de Pablo, vamos a hablar de Saulo. Saulo, o Saúl, como le dicen los judíos. Saulo era una mula. Saulo era un Satanás. Se oponía a la voluntad de Dios. Y hay muchos que, como Pedro, se pararon frente a Jesús con los mejores argumentos. Ay, Jesús, porque yo te amo, Jesús, y yo hago lo que sea por vos. Y Jesús no quería que haga lo que sea. Jesús quería que haga lo que tenía que hacer.
Jesús quería que haga lo que tenía que hacer. Ayer el mensaje que se dio fue que cada uno de nosotros tenemos un don que Dios nos ha dado, una capacidad que Dios nos ha dado. Y, y queremos funcionar fuera del sistema, queremos funcionar fuera del orden de Dios con ese don, con ese talento y con eso que Dios nos ha dado. Pero Dios ha establecido una forma que funciona, ¿no? Y, y sin importar las matemáticas y sin importar de que a veces sean dos, que a veces sean tres, que a veces sean cuatro, que a veces sean cinco, lo importante es seguir adelante y no rendirse, seguir avanzando y seguir avanzando. Y cuando menos nos demos cuenta, vamos a estar influenciando a alguien con la palabra que puede transformar un lugar, incluso una nación. Y yo di el testimonio de Cristian. Cristian es un muchacho al cual yo le prediqué el Evangelio en Argentina. Yo le prediqué, le hablé de Jesús. Le hablé de Jesús. Él llegó a la iglesia todo lleno de tatuajes, con cadenas. Yo estaba ahí sentado con un grupo de hermanos, con un grupo de pastores en Argentina y había llevado el trabajo del evangelismo. Estaba fundando yo allí el evangelismo en Argentina con Águilas de Cristo, con las motos, y llegó él con la esposa y pidieron permiso. Pase, siéntese. Yo atrevido, yo no era el dueño de casa, pues dije, siéntese ahí. Era una iglesia, ¿no? Y, y cuando empecé a hablar y a exponerle a los demás pastores, ¿verdad? Cómo funcionan las cosas para el Señor. Porque el cristiano religioso se ha dogmatizado a un sistema religioso, valga la redundancia, y cree que no es solo eso, pero no es solo eso. Entonces, cuando lo miro a Cristian, él estaba lleno de tatuajes, con una calavera acá dibujada, y tenía cosas, y ahora tiene más tatuajes que antes todavía. Y estaba allí sentado y yo le digo, ¿te puedo usar de ejemplo? Y el hombre me miraba, yo digo, ahora se levanta, a lo mejor es grande el tipo, viste, altazo, ¿eh? Es un rancho, ¿eh? Y se paró y dije, sí, sí, no hay problema, dice, no hay problema. Ta. Y lo usé de ejemplo. Y yo dije, ¿qué le impide a Dios usarlo a él? ¿Qué le impide a Dios usarlo a él? Entonces preguntarle a un grupo de pastores y a un grupo de gente de iglesia, ¿qué le impide a Dios usar a una persona que viene de la calle, transpirado, barbudo, peludo, todo lleno de cosas raras? Preguntarle al religioso, ¿será que Dios lo va a usar a este? Y mi mensaje fue que sí. En este momento Él los puede avergonzar a todos ustedes. Porque si Él está acá es porque el amor de Dios lo trajo. O sea que Dios ya lo está usando a Él para hablarle a todos ustedes. Y Él ni siquiera se está dando cuenta. Cuando, cuando le hablé del amor de Jesús, Él en ese momento se reconcilió con el Señor. Él salió de ahí en los brazos del Señor. Y Él ayer contaba el testimonio. Nosotros salimos de la iglesia y alguien puso, había un vallado de conos que ponen en las calles con cintas, y se ve que un gurí o algo, él dice que son los chicos que van a la pelota y todo eso, empujaron uno y cayó y pegó en la moto, y la moto saltó en el aire con ellos encima. Y ellos cuentan que ellos volaron varios metros en el aire y sintieron los dos como que algo sostuvo la moto en el aire y cayeron. La moto no se golpeó y ellos no se lastimaron. Ellos dicen, a nosotros Dios nos mandó ángeles que nos sostuvieron en el aire y nosotros caímos con la moto de un salto enorme y no nos hicimos nada. Y ese fue el testimonio de Cristian. Apenas salió de hablar conmigo en la iglesia. Hoy Cristian es presidente de Águila de Cristo en Argentina. Están creciendo en todo el país, ganando almas por todo el país. Ha sido mi discípulo durante algunos años y ahora está yendo a ser de misionero a Chile a levantar un nuevo equipo de evangelismo. Sin embargo, nadie daba 2 pesos cuando lo vieron.
Así como cuando veían a Saulo de Tarso, nadie daba 2 pesos por Saulo de Tarso, que era el asesino de los cristianos. Y ese era el mensaje de ayer, que Dios ha puesto en nosotros algo, y si nosotros no lo aprovechamos, si nosotros no nos dejamos ministrar por el Señor, lo podemos estar perdiendo por el resto de la eternidad. Por eso la palabra dice, muchos serán llamados y pocos escogidos, porque Dios nos llama, pero si nosotros no decimos sí, amén, y sí, amén es lo que vos quieras, como sea y cuando sea, no funciona. Hechos 26, Hechos 26, versículo 12, dice, Hechos 26, 12, mientras usted lo busca, yo lo leo. Los que tienen celular pueden buscar en el celular. Vieron que en los celulares se pueden instalar Biblias, ¿no? Es de Dios también, aleluya. Ocupado en esto, dice Pablo dando testimonio de cómo fue su conversión, ¿verdad? Saulo, en este momento. Ocupado en esto, dice Hechos 26, 12, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hasta ahí, hasta ahí. Todos conocemos, o más o menos todos conocen la historia de Saulo. Saulo mataba a la iglesia, perseguía a Cristo, era autorizado por las autoridades de la época para perseguir a los que siguieran a Jesús, en contra de los cristianos. Hasta que un día Jesús se le aparece y todos conocemos la historia y Pablo es ahí, Saulo tiene un encuentro con el Señor y a partir de un encuentro con el Señor, en los versículos siguientes, Saulo queda ciego, ¿verdad? Saulo queda ciego y después Dios se manifiesta a uno de sus siervos y lo va a buscar y se lo lleva hasta que se convierte en el apóstol Pablo. Lo que mucha gente no sabe es que desde este momento de la historia hasta que se convierte en el apóstol Pablo pasaron 15 años. Desde este versículo hasta algunos versículos más adelante pasaron 15 años de tiempo. En esos 15 años, Saulo fue transformado, fue convertido, se fue reconfigurando su mente y su corazón. Fue reconfigurado, porque Saulo era una mula, o era porfiado como una mula. Saulo era porfiado como una mula. Saulo en este momento era un Satanás que se interponía en la voluntad de Dios. Y como le dije recién, muchas veces nosotros los creyentes miramos todo aquello que se opone o se interpone a Dios en la vida de los demás y en la vida incluso nuestra, pero no analizamos el problema mayor que somos nosotros mismos. Porque a veces nos ponemos a decir Gregre para decir Gregorio. Y ponemos a mirarnos a las personas y a juzgar por su apariencia, por determinadas cosas, y hacemos una etiqueta religiosa de eso, como diciendo, Dios esto no lo aprueba, Dios no lo va a usar nunca. Y yo le puedo mostrar con la evidencia que eso ni es tan así. Pero bueno, no son todos los casos iguales. Pero estamos hablando de la conducta, del carácter, de la forma de ser. Saulo amaba a Dios, como muchos creyentes aman a Dios, pero viven su vida religiosa en su propia convicción. Viven su fe en su propia convicción. Y dicen, la única forma de que Dios bendiga es esto. Voy a usar un ejemplo, ¿verdad? Que me dieron el otro día entre el pan de la Santa Cena y la galletita. Yo puedo usar una suela de zapato igual, y no va a cambiar el hecho. No va a cambiar en nada. ¿Me explico? Como si usa una copa, en algunos lugares si no se usa una copa, y tiene que ser una copa grande, una copa de rey.
Sin embargo, la copa que se usaba en aquel momento no tenía detergente para lavarse y todos metían el pico. A ver si nos entendemos. El agua no era clorada que sale de la canilla con, ¿verdad? Con hipoclorito y con desinfectante y algunas cosas que le ponen al agua que mal nos hace. No tenía todas las particularidades que hoy tenemos en el siglo XXI. En aquel tiempo, la, así como venía de la tierra, se ponían el agua con barro, con todo, como salía del pozo, se ponía la harina y se amasaba y se ponía al fuego, y así como salía con carbonilla, con tierra, con todo lo que sea, y ahí era repartirse con las manos sucias igual, porque hasta Jesús dijo eso. Ni siquiera eso puede contaminar al hombre. Y dando muchos ejemplos, Jesús, de ese tipo de cosas. Cosas en las que nosotros muchas veces perdemos tiempo y nos desviamos de lo que Dios espera de nosotros, o de lo que Dios quiere hacer con nosotros, y nos ponemos como mulas. Ah, no, porque si la Santa Cena no es con una copa y no es con un vino producido por nosotros, con los líquidos efervescentes, ¿verdad? Y sacándole los alcoholes y poniéndole los azúcares. Y no tiene que ser azúcar, tiene que ser azúcar súper refinada, porque es para el Señor. O si no vamos a usar aceite ungido traído del desierto que pase por allá por la presencia del Jordán y todo, que pase por las aguas salutíferas. Si no usamos esos aceites mágicos de allá, tampoco sirve, porque no es de Dios. Porque vos fijate, ¿me explico? Y muchas veces nos ponemos porfiados con cosas. Y que si no es con la Santa Biblia Reina Valera 60, porque es palabra de Dios, no es palabra de Dios, no es la Biblia. Dios no está hablando. Si no es con la Santa Palabra Biblia Reina Valera. Y muchos son así, se ponen con Gregoré para decir Gregorio. ¿Me explico? Y que cómo va a predicar por Zoom, que si Jesús estuviera no predicaría por Zoom. Bueno, por favor, si Jesús estuviera estarían todos los satélites. Estuviera en carne y hueso ministrando, aleluya, no quedaba dispositivo. Es como hace el gobierno de Estados Unidos, que cuando quiere mandar un mensaje interviene todos los teléfonos a la vez y los televisores. Pero el evangélico sigue dormido. Y hablaba el otro día, ayer mismo hablaba con un hermano y yo le decía lo difícil que es ser un hombre o una mujer de Dios en Uruguay. Porque el día que vos pases por una situación familiar y te tenés que divorciar, te ponen una cruz de por vida. Lo difícil que es fallarle a Dios en Uruguay. Porque aunque Dios te haya restaurado, Dios, el hombre no te restaura más. Y hay gente que ha tenido problemas en las iglesias y pasan los años y pasan las décadas, hasta pueden pasar los siglos y todavía la gente va a seguir hablando mal de ese hermano. Y es solamente mover una hoja y enseguida sale a flote lo que se habló de esa persona en la iglesia. ¿Me está entendiendo? Porque el hombre y la mujer de Dios ha perdido el tiempo en cosas, como Saulo perdía el tiempo en cosas y no podía ver lo que tenía delante. Y muchas veces Dios nos está hablando y nos está ministrando a través de la palabra, a través de su espíritu. Y nosotros estamos distraídos con tantas cosas, con tantos quehaceres o con tantos pormenores de lo que a mí me parece. Y no podemos ver lo que Dios nos está queriendo hablar, lo que Dios nos está ministrando. Dios nos está diciendo, hacé lo que tenés que hacer. Dios nos está empujando a hacer la obra. Dios nos está empujando a efectuar cambios en nuestra vida. Y nosotros clavamos las patas, levantamos el rabo, paramos las orejas y decimos, como buenas mulas que son. Y porfiamos y el pastor le dice, arrepiéntete, oveja descarriada. Y nosotros, no. ¿Por qué yo voy a seguir haciendo lo que a mí me parece si para mí está bien? Mirá si a Dios le va a importar, pero si el pastor te lo está diciendo es porque a Dios le importa. Es porque a Dios le importa. Por eso Pablo dijo en el versículo 13 que era pleno mediodía y la luz que se manifestó era más fuerte que la luz del día. Porque a veces Dios va a permitir en nuestra vida que nos pasen cosas que sean tan fuertes que rompan nuestros ojos y nos deje tirados en el suelo. ¿Sabe por qué la luz del resplandor de Cristo era más fuerte que la luz del mediodía?
porque es la única forma de que nosotros dejemos de mirar lo que no tenemos que mirar en nuestra vida y a nuestro alrededor. Perdemos el tiempo mirando lo que no tenemos que mirar y atendiendo lo que no tenemos que atender. Y en las iglesias están tiqui, 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 en el TikTok, en el Instagram, en el celular, en lo que sea. Cuando tienen que estar diciendo, sí, amén, aleluya, yo recibo, Señor, háblame, ministrame, tócame, dame más de ti, lléname. Y están tiqui, 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 tiqui en otra cosa. Y viene una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, en la cual me rodeó a mí. Y Pablo dice, me rodeó para que no vean otra cosa que no sea la luz de Cristo, para que no se vea otra cosa que no sea la presencia del Señor. Pero viene lo más desafiante en todo esto. Cuando Jesús nos dice, ¿no se dan cuenta que se están haciendo daño a ustedes mismos? Y es lo que Pablo está diciendo. Cuando viene la palabra de Dios y yo no la escucho, cuando viene el mensaje de Dios que es para bendecir mi vida y yo no lo escucho, yo estoy haciendo como la mula y estoy levantando la pata y estoy pateando. Jesús utiliza un lenguaje que usted no lo entiende. Y yo se lo voy a enseñar. En el versículo 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hasta ahí todo bien, en lengua hebrea, ahí está el secreto, en lengua hebrea. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y usted va a decir, pero yo eso lo entiendo clarito. Bueno, entonces dígame qué es dar coces contra el aguijón. Es ponerse como la mula, es ponerse porfiado, es ponerse como un diablo, es oponerse a la voluntad de Dios, es resistir a Dios, es resistir a Dios. Y hay mucho creyente que va a la iglesia y clama a Dios y tiene todo el empuje y la disposición y de pronto sirve y se esfuerza y papá, y usted póngale al papá lo que usted quiera, ¿no? Y sin embargo, su vida se sigue cayendo a pedazos y no hay respuesta. Y el cielo se sigue poniendo, de vez en cuando se sigue poniendo de bronce y no me llega la bendición y no me llega lo que pido. Y sabe que el texto original, allí en el versículo 14, utiliza una palabra que se llama recalcitar. Recalcitar es dar coces. Es dar coces. Cuando Jesús le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y usted va a decir, pero ¿y eso qué es, pastor? ¿Qué es recalcitar? Y yo le pregunto, ¿usted sabe lo que es el aguijón? Y usted enseguida piensa, automáticamente le viene a la mente la abejita. La abejita que va a buscar, ver las plantitas para sembrarla, ¿verdad? Para que hayan florcitas. Los que vieron los dibujitos que tienen ojos niños chicos. ¿Se acuerdan de la abejita? Qué linda la abejita. Y va chiquitita con el tarro de miel buscando plantitas para que hayan plantas. Y hayan abejitas. No mate las abejas, ¿vio? Entonces, entonces ahí, usted piensa en aguijón y te dice, usted me está hablando de una avispa. Había una avispa en mi casa y yo me acuerdo cuando era chico me clavó la lanceta y yo, ¡ah, madre mía! Y ahí fui a buscar, como la enseñanza de vieja, ¿verdad? Barro, y ¿qué más le ponían? Barro, le ponen, yo qué sé, aloe vera, cualquier cosa le ponen. Tomate. Yo el tomate lo uso en la ensalada y el barro lo usan los horneros, mire. En fin, como sea. Coces contra el aguijón. Pero el secreto está en que Jesús le habló a Saulo en lengua hebrea. En lengua hebrea. Y Saulo era un buey. Saulo no era un simple burro. Porque de burro Pablo no tenía nada. Era el hombre más sabio que había en aquel tiempo. Era la persona que más conocía de Dios, según los papeles.
Y así como muchos de nosotros, o muchos de ustedes, o muchos de los que vean este video, saben mucho de Dios y conocen mucho de Dios, y lo único que hacen es dar cosas contra el aguijón y no se dan cuenta. Son tremendos bueyes, porque están listos para arar, están listos para trabajar la tierra, están listos para hacer la obra del Evangelio, están listos para abrir iglesia, están listos para ganar alma, están listos para sanar enfermos, están listos para llevar un ministerio, y sin embargo están dando cosas contra el aguijón todo el tiempo. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, hermano, porque el aguijón es el palo que usaba, el que guiaba a los bueyes para que el buey camine y are la tierra. El aguijón es la herramienta que el pastor usa hoy en día, que se llama en el Salmo 23 el cayado. El aguijón es lo que usaba el que llevaba a los bueyes, que es el cayado que usan los pastores. Y muchas veces los pastores estamos con el cayado diciéndole a la gente, tenés que ir por acá, tenés que hacer esto, tenés que moverte por este lado, tenés que moverte por este otro lado, no hagas esto, haz esto otro, hacé por acá, mirá que esto funciona, mirá que es así, no, no te lo digo por tu mal, te lo digo por tu bien, te lo digo porque es lo que te va a bendecir, hacelo. Y ahí viene el creyente y clava las pezuñas adelante y levanta las patas de atrás, para la oreja y hace ¡ah! 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 Y va la patada para atrás. Dar coces contra el aguijón. El término hebreo, coces contra el aguijón. El que llevaba la yunta de bueyes, el que llevaba al buey para arar. La palabra del Señor dice, no pondrás bozal al buey que trilla. No se le pone bozal al buey, se le pone un yugo y se lo lleva con el aguijón. El yugo es el que lo guía. El bozal es el que lo frena. Y nosotros como ministros siempre estamos impulsando a los hombres y a las mujeres a ir adelante, a conquistar, a crecer, a ganar alma, a abrir células, a trabajar, a pelear la obra. Siempre estamos allí con el cayado, siempre estamos allí dándole el yugo al buey y empujándolo con el aguijón, con alguna palabrita que no le va a gustar, porque el aguijón es ese pinchazo que al buey no le gusta, y por eso el buey levanta la pata y le pega una patada que viene atrás. ¿Quién es el que viene atrás? El pastor del buey. Ay, pastor, ¿cómo se puso? No, lo está leyendo en su Biblia. Solo que usted no sabía lo que estaba leyendo. Usted no sabía lo que estaba leyendo. Muchas veces nosotros estamos como ese diablo, como ese Pedro que se le puso delante de Jesús y a querer hacer la obra mejor que Jesús mismo. Pablo quería hacer la obra mejor que Jesús mismo. Estaba sirviendo a Dios, matando a los cristianos. Por eso Jesús le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. La palabra recalcitar es dar una patada. La palabra recalcitar es patear para atrás. La palabra recalcitar, la palabra coces, es patear para atrás. Es volver los pies para atrás. Es retroceder. Es un verbo intransitivo que significa resistir a quien se debe obedecer. Es rebelarse, es ser terco, es ser incorregible. Todo eso significa coces. Todo eso. Todo eso. Si usted va a buscar en el diccionario la palabra recalcitar o recalcitrante, va a hablar de una persona obstinada, una persona que es reincidente en lo que no tiene que hacer, el que tiene una conducta negativa, el que hace siempre lo que no le conviene. Y es una palabra que se usó siempre en el lenguaje agrícola, en el lenguaje del ganadero, para referirse a los animales que se ponen porfiados. Jesús hablando de esa manera a Pablo. Jesús hablando de esa manera, Pablo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y muchos de nosotros muchas veces estamos porfiándole al Señor. Hay muchos que están peleando la buena batalla y les están esforzando en muchas cosas, pero te están sintiendo el pinchazo del Señor y siguen porfiando lo mismo y siguen pateando para atrás. Cuando Dios quiere que vayamos para adelante. Dios quiere que avance, Dios quiere que conquiste. Allí donde usted está, en la ciudad donde está, Dios quiere que usted avance, Dios quiere que usted conquiste, Dios quiere que usted se levante, que sea un ganador de alma, que sea un abridor de células, que sea un pastor de iglesia, que gane nuevos discípulos, que disipule nueva gente, que vayan y haga lo mismo, como hicimos nosotros durante años. Y ahí estamos viendo cómo se está desparramando, como dijeron ayer, por toda América Latina, se está viendo el fruto de nuestro trabajo. Por toda América Latina se está viendo el trabajo del pastor Raúl.
Esas fueron las palabras por toda América Latina. Pero hubieron muchos que dieron cosas contra el aguijón. Hubieron muchos que no quisieron escuchar. Hubieron muchos que no quisieron aprender. Ni siquiera hoy son parte de una iglesia. Porque cuando yo me pongo a dar cosas contra el aguijón, cuando yo me pongo a resistir la voluntad de Dios, es porque le estoy dando mi voluntad a alguien más. Por eso Jesús dijo, lleven mi yugo que es fácil y ligera mi carga. Cuando yo me pongo el yugo de otro, cuando yo me pongo a obedecer a mi terco corazón, a mi terca humanidad, entonces Satanás toma la rienda de mi vida. Entonces Satanás toma la rienda de tu vida. Y le vas a pedir a Dios y le vas a orar a Dios y vas a ver que las cosas no cambian. Y vas a ver que está todo igual. Porque has estado dando cosas contra el aguijón todo el tiempo. Has avanzado, sí, estás ahí, sí. Pero no llegas al objetivo. No llegas al objetivo. Y yo siempre les digo, miren para atrás. ¿Qué han hecho en este año? Me han escuchado decirlo muchas veces. Y siempre lo enseño así. ¿Qué han logrado en este año? ¿Qué han sembrado? ¿Qué han cosechado? ¿Qué han producido? ¿Cuántos discípulos tienen? Cosas contra el aguijón. Y todos los que vean este video en las redes sociales, recuerden que el Señor no quiere que estemos estancados. El Señor pone su yugo sobre nosotros porque es ligero, es fácil de llevar, es fácil de obedecer al Señor, es fácil de hacer la obra. Nosotros la hacemos difícil. Nuestra percepción de la humanidad, nuestra percepción de la religiosidad, nuestra percepción de los demás cristianos es la que lo hace difícil. Saulo tenía una percepción muy distinta. Él veía la voluntad de Dios como equivocada. Y cuando usted ve que la voluntad de Dios que el pastor le está diciendo para su vida es equivocada, usted está pateando y de las buenas. ¿Me está entendiendo? Y el buey que no es guiado por la yunta, el buey que no es guiado por el yugo, termina siendo llevado por un bozal. Termina siendo llevado por un bozal. Por eso la palabra dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Porque una vez que al buey se le pone un bozal, el buey ya no sirve para nada. Y lo único que hace es comer y dormir. Comer y dormir. Y la palabra del Señor dice que usted fue llamado, usted que me está escuchando, usted fue llamado por el Señor para que lleve mucho fruto. Mucho fruto. Para que sea muy bendecido. Muy bendecido. Por eso el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Así que yo le pido en esta tarde que usted considere su vida, mire para atrás, haga un balance. Estamos llegando a fin de año, ya estamos a fines de noviembre. Haga un balance como todos los años y haga un balance en la presencia del Señor. ¿Qué tanto estoy dejando que el Señor me lleve? ¿Y qué tanto estoy haciendo lo que a mí me parece? ¿Cuáles son los resultados de mi actitud? Compare con la palabra. Y rinda su voluntad a la voluntad del Señor. Señor, que sea hecha tu voluntad y no la mía. Jesús dejó el ejemplo. Jesús dejó el ejemplo. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Y como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca en mí. Y hasta que no nos demos cuenta, iglesia, de que si no menguamos nosotros, si no renunciamos a lo que nos parece, si no dejamos que Él crezca en nosotros, vamos a vivir nuestra vida, sí, vamos a recibir bendición de Dios. Yo no le digo que no va a ser bendecido por Dios. Vamos a perder la salvación. Yo no le estoy diciendo que va a perder la salvación. Yo le estoy diciendo de que no es lo mismo ser llevado por el Señor a ser llevado por cualquiera, por un bozal. El aguijón se usa cuando el buey se pone rebelde. Cuando el buey obedece al que lo está llevando, el aguijón solamente toca el lomo por arriba para recordarle, estoy acá. Como hace el pastor que manda mensajito cada tanto diciendo, acá estoy. Lo toca en el lomo. El mismo trabajo del cayado. El cayado es largo, mide más de 2 metros, para extenderlo hacia adelante y tocarle el lomo
a la ovejita para que la oveja sepa que el pastor está ahí. Cuando la oveja se pone rebelde, el cayado se gira y la parte de la comba le pega en la cabeza y la deja media tonta a la oveja para que se dé cuenta, mira que te estoy mirando. Así trabaja el cayado. Y cuando la oveja se pone rebelde, ese mismo gancho la trae el camino y la devuelve. ¿Dónde está usted en esta tarde que me está mirando? Quiera Dios que usted hoy no esté dando cosas contra la hija. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por los que están, que tú los bendigas y los guardes, que ellos atiendan tu voluntad, Señor, que atiendan tu palabra, Señor, y que no pongan atención a otras cosas que no sea tu voluntad. En el nombre de Jesús, yo los bendigo, Señor. Yo los bendigo. Que ellos crezcan en tu presencia, que ellos crezcan en tu voluntad, Señor. Que tu luz resplandezca sobre ellos y sean bendecidos y guiados por tu luz. En el nombre de Jesús. Amén.